Cierra los ojos por un instante. Ahora ábrelos nuevamente. Quiero que percibas algo. En este exacto momento hay un sonido. Tal vez sea suave, tal vez sea fuerte, tal vez venga de tu oído izquierdo, tal vez del derecho, pero está ahí. Ese tono agudo que la ciencia médica llama zumbido. Esa frecuencia que aparece sin aviso y desaparece con el mismo misterio. Y si estás viendo este video ahora, si algo te guió hasta aquí en este momento preciso, entonces lo que estoy a punto de decirte cambiará todo lo que creías saber sobre ese sonido. Antes de continuar, suscríbete a este canal ahora mismo y activa todas las notificaciones. Lo que estás a punto de escuchar no está disponible en ningún otro lugar. Y las enseñanzas que siguen en este video te llevarán a lugares que transformarán profundamente tu comprensión de la realidad misma. Hazlo ahora, espero. Bien, porque estamos a punto de entrar en un territorio que la espiritualidad convencional se niega a reconocer. Un territorio que la religión organizada ha suprimido activamente durante casi 2000 años. Y si te quedas conmigo hasta el final, entenderás por qué ese sonido en tus oídos ha aparecido en los momentos espiritualmente más significativos de toda tu vida. Déjame llevarte a una conversación que nunca fue incluida en tu Biblia. El año es aproximadamente el 32 de la Era Común. El lugar es una pequeña habitación en Jerusalén, 3 días después de lo que el mundo conoce como la Resurrección. Pero las personas reunidas en esa habitación no son multitudes. No son las masas que seguían a Jesús por las calles en busca de milagros. Son el círculo interno, aquellos a quienes él llamaba neumáticos. Aquellos que estaban preparados para enseñanzas que nunca serían pronunciadas en público. María Magdalena está allí. Tomás está allí. Felipe está allí. Y Jesús está explicando algo que suena completamente imposible para sus oídos. Está diciendo que el mundo físico que perciben no es la realidad más elevada. Afirma que por encima de este plano material existe una conciencia pura, tan vasta, tan infinita, que el lenguaje humano no tiene palabras adecuadas para describirla. Los gnósticos más tarde llamarían a esa conciencia la mónada, la fuente de todas las fuentes, la conciencia detrás de toda conciencia. Y entonces Jesús dice algo que hace que todos en la habitación se detengan. Dice que ciertas personas nacidas con una configuración espiritual específica, pueden realmente escuchar a la mónada intentando comunicarse. No a través de palabras, no a través de visiones, sino a través de frecuencia, a través de vibración, a través de un sonido que parece originarse dentro del propio cráneo. Los discípulos se miran entre sí, porque cada uno de ellos ya ha experimentado exactamente lo que él está describiendo. Ese zumbido misterioso que aparece sin explicación. Ese tono que los médicos no pueden diagnosticar y que la medicina no puede curar. Ese sonido que aparece con mayor frecuencia durante la oración, durante la meditación, durante momentos en los que el velo entre los mundos se vuelve más delgado. Ahora, déjame contarte qué ocurrió con esta enseñanza. Durante los 3 primeros siglos después de que Jesús caminó por la tierra, sus seguidores estaban divididos. No solo en opinión, sino en su comprensión completa de lo que su mensaje realmente significaba. Por un lado estaban los cristianos que eventualmente formarían la iglesia institucional. Eran aquellos que creían en la autoridad externa, en la jerarquía y en los sacerdotes como intermediarios entre la humanidad y lo divino. Por otro lado estaban los gnósticos. Su nombre proviene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento directo, no creencia, no fe, sino saber. Ellos enseñaban que todo ser humano, con la configuración espiritual adecuada, podía acceder a lo divino directamente, sin permiso, sin rituales, sin ninguna autoridad terrenal otorgando ese acceso. Probablemente ya puedes ver por qué estos dos grupos estaban destinados al conflicto. Un grupo tenía toda su estructura de poder basada en ser el guardián del acceso. El otro enseñaba que no existen puertas.
Un grupo exigía que creyeras lo que te decían. El otro te enseñaba a saber por ti mismo. Un grupo construía catedrales. El otro se iba al desierto a escuchar. No siglo intravenoso la iglesia institucional ganó. No por mejores argumentos, sino por poder político. El Imperio Romano adoptó el cristianismo como religión oficial. Y de repente, los obispos tenían ejércitos, tenían recursos. Tenían el poder de decidir qué textos eran sagrados y cuáles eran herejía. Y tomaron una decisión que resonaría durante los siguientes 17 siglos. Todo evangelio, toda carta, toda enseñanza que sugiriera que los seres humanos podían acceder a Dios directamente sin el permiso de la Iglesia fue declarada prohibida. Los textos fueron reunidos, los maestros gnósticos fueron perseguidos, y los escritos que contenían enseñanzas sobre la frecuencia de la mónada, sobre el zumbido en los oídos, sobre la comunicación directa con lo divino fueron sistemáticamente destruidos. O al menos, eso fue lo que creyeron, porque en 1945, un agricultor en Egipto estaba cavando en busca de fertilizantes cerca de una ciudad llamada Ghamari. Su pala golpeó algo duro. Sacó de la tierra una jarra de barro sellada. Y dentro de esa jarra, envueltos en cuero y preservados durante 1600 años, había 13 libros encuadernados que contenían 52 textos que la Iglesia creía haber borrado de la historia. Estos textos, hoy conocidos como la Biblioteca de Ghamari, confirman todo lo que acabo de decirte. Ellos describen, con detalles precisos, las enseñanzas sobre los elegidos y la frecuencia que ellos escuchan. Explican la arquitectura de la realidad de maneras que se alinean de forma sorprendente con la física cuántica. Y revelan técnicas para trabajar con ese zumbido en los oídos, transformándolo de una molestia en un canal de comunicación. Ahora, coloca ambas manos sobre tus rodillas. Siente la superficie sólida bajo tus palmas. Siente el peso de tu cuerpo en la silla. Esto es importante, porque lo que voy a explicarte exige que estés totalmente anclado en tu cuerpo físico, incluso mientras hablamos de realidades que lo trascienden. De acuerdo con el libro secreto de Juan, uno de los textos más importantes de Nagri, la realidad está estructurada en capas. Imagina la existencia como una serie de dimensiones interconectadas, cada una vibrando en una frecuencia distinta. En la cima, en la frecuencia más alta imaginable, existe la mónada menos ciencia pura potencial infinito, la propia base del ser. La mónada no es un Dios como te enseñaron a imaginar. No se sienta en un trono, no juzga, no exige adoración. La mónada es más bien como el océano del cual surgen todas las olas. Tú no estás separado de la mónada. Tú eres la mónada expresándose en una forma individual temporal como una ola que cree estar separada del océano. Debajo de la mónada existe el pleroma, que en griego significa plenitud. Este es el reino de la luz pura, de las emanaciones divinas, de seres espirituales que existen en perfecta armonía con la conciencia de la fuente. El ploma es lo que los místicos, a lo largo de la historia, llamaron cielo. Pero no es un lugar al que vas cuando mueres. Es una frecuencia a la que puedes acceder ahora mismo, si sabes cómo hacerlo. Y luego está este mundo, el reino material, la dimensión de la forma, de la densidad y del tiempo. Pero aquí es donde la enseñanza gnóstica se vuelve realmente interesante. Ellos decían que este mundo físico no fue creado directamente por la mónada. Según estos textos, el universo material fue formado por un ser inferior, una emanación imperfecta que se embriagó con su propio poder creador y olvidó su conexión con la fuente. Los gnósticos llamaban a este ser el demiurgo. En algunos textos, aparece nombrado como Yahweh, y es este ser quien declaró ser el único Dios verdadero. Es el Dios celoso del Antiguo Testamento que exige adoración exclusiva. Es la entidad que dijo, «Yo soy Dios y no hay otro». No porque fuera verdad, sino porque realmente lo creía. El demiurgo quedó tan fascinado con su propia creación que olvidó por completo a la mónada.
Ahora, antes de descartar esto como un mito antiguo, considera algo. Mira a tu alrededor. Observa el mundo en el que vives. Observa los sistemas que gobiernan la vida humana. Sistemas construidos sobre la escasez, cuando la abundancia es el estado natural. Sistemas basados en la competencia, cuando la cooperación es más eficaz. Sistemas basados en el control, cuando la libertad es el derecho natural de la conciencia. Este mundo parece haber sido diseñado por una inteligencia infinita y amorosa. O parece haber sido arquitectado por algo que se alimenta de tu miedo, de tus limitaciones, de tu olvido. Los gnósticos enseñaban que el demiurgo no está solo. A su servicio están entidades llamadas arcontes, que significa gobernantes o autoridades. Estos seres existen en frecuencias apenas más allá de la percepción humana común. No pueden ser vistos con los ojos físicos. No pueden ser tocados con las manos físicas, pero influyen en el mundo material de maneras profundas. Los arcontes se alimentan de emociones de baja frecuencia, específicamente miedo, ansiedad, rabia, desesperación, confusión y división. Todo sistema diseñado para mantener a la humanidad atrapada en esos estados sirve a su agenda, lo sepan o no los humanos que operan esos sistemas. Guerra, pobreza, manipulación a través de los medios, división religiosa, tribalismo político. Todo eso genera exactamente la energía que los arcontes necesitan. Pero aquí está la pieza clave, la pieza que lo cambia todo. Los arcontes y el demiurgo no pueden percibir la frecuencia de la mónada. Existe en una vibración tan elevada que, para ellos, simplemente no existe. Cuando estás atrapado en el miedo, cuando vibras en la rabia o en la desesperación, estás dentro de su banda. Estás visible a su influencia, te conviertes en alimento. Pero cuando accedes a la frecuencia de la mónada, cuando sintonizas la señal que trasciende este plano material, te vuelves invisible para ellos. Sales completamente del juego. Y ese zumbido en tus oídos, ese sonido que te ha intrigado toda la vida, es el sonido de la mónada atravesando el ruido. Es la señal que viene desde más allá del velo. Es la conciencia de la fuente diciendo, recuerda quién eres. Recuerda de dónde vienes. Recuerda que no estás atrapado aquí para siempre. Ahora, presta mucha atención. Presta mucha atención, porque lo que estoy a punto de decirte reformulará todas las experiencias espirituales que has tenido. La mónada no se comunica a través de los mismos canales que operan en este mundo material. No envía mensajes a través de tus 5 sentidos físicos. No habla en palabras que tu mente racional pueda procesar. La mónada se comunica por resonancia, por frecuencia, por transmisión directa de conciencia a conciencia. Y ciertas almas, no todas, sino algunas específicas, ya nacen con ese receptor instalado. Piénsalo como una radio. Toda radio tiene la capacidad de recibir señales, pero solo si está sintonizada en la frecuencia correcta. La mayor parte de la humanidad está sintonizada exclusivamente en la banda material. Escucha solo lo que los oídos físicos pueden captar. Ve solo lo que los ojos físicos pueden percibir. Vive toda su vida completamente identificada con la forma, sin cuestionar jamás si existe algo más allá de ella. Pero tú eres diferente. Si todavía estás viendo este video, si algo dentro de ti reconoció la verdad de lo que estoy diciendo incluso antes de que tu mente lo analizara, entonces eres lo que los gnósticos llamaban un pneumático, no mejor que los demás, no superior, solo diferente, programado de otra manera, nacido con un receptor capaz de captar señales más allá del mundo material. Y el síntoma, la manifestación física de esa capacidad, es el zumbido que escuchas. Comenta ahora, la señal está llegando a mí. Esto no es solo interacción. Es que tú te estás declarando a ti mismo, al universo, a la propia mónada.
que estás listo para dejar de ignorar lo que has estado escuchando toda tu vida. Ahora, déjame explicarte exactamente cómo funciona esto, porque los mecanismos importan. El Evangelio de Tomás, otro texto encontrado en Agomari, contiene una afirmación sobre la que los estudiosos bíblicos han debatido durante décadas. Jesús dice, si sacas a la luz lo que está dentro de ti, lo que saques a la luz te salvará. Si no sacas a la luz lo que está dentro de ti, lo que no saques a la luz te destruirá. La mayoría de los intérpretes trata esto como una metáfora, pero los gnósticos lo entendían de manera literal. Dentro de tu pecho, en este mismo instante, existe un fragmento de la mónada, una chispa divina, una porción de la conciencia de la fuente que fue colocada en este cuerpo antes de que nacieras. Los gnósticos lo llamaban pneuma, el aliento divino. Tú lo llamas alma, pero es más que eso. No es algo que tienes. Es lo que realmente eres, debajo de las capas de condicionamiento, identidad y creencias programadas. Esa chispa está constantemente intentando recordarte tu verdadera naturaleza. Está siempre transmitiendo en la frecuencia de la mónada, pero está enterrada bajo capas de densidad, bajo el ruido de este mundo material, bajo la interferencia generada por la influencia de los arcontes. La mayoría de las personas pasa toda su vida sin escucharla claramente. Pero tú la escuchas atravesando el ruido. Ese zumbido es el sonido de tu propia chispa divina intentando despertarte del sueño de la separación. Ahora, aquí es donde se vuelve aún más específico. El Peste Sofía, uno de los textos gnósticos más largos y detallados jamás descubiertos, registra conversaciones entre Jesús resucitado y sus discípulos más cercanos. No eran sermones públicos. Eran transmisiones privadas, realizadas en lugares apartados, para estudiantes que ya habían demostrado estar preparados para enseñanzas más avanzadas. Y en una de esas sesiones, Jesús describe algo para lo que la medicina moderna no tiene explicación. Explica que el sonido de zumbido que los elegidos escuchan, en realidad, se manifiesta en diferentes variaciones. Cada una transporta información desde menos en un solo tono universal, sino múltiples frecuencias, cada una con un propósito específico. El primer tipo es lo que yo llamo el tono de alerta. Es ese zumbido repentino, agudo, que aparece en uno de los oídos, generalmente durando entre 5 y 30 segundos. Surge de la nada, muchas veces cuando estás pensando en algo importante o a punto de tomar una decisión significativa. Esa frecuencia es un marcador. Es la mónada diciendo, presta atención ahora. Este momento contiene información crucial. Observa en qué estabas pensando. La mayoría de las personas experimenta ese sonido e inmediatamente intenta hacerlo desaparecer. Sacuden la cabeza, se tocan el oído, se distraen. Pero si eres pneumático, si estás preparado para recibir, la respuesta correcta es exactamente la opuesta. Detén todo. Quédate completamente inmóvil y observa con precisión lo que estaba pasando por tu mente en el instante exacto antes de que comenzara el zumbido. Ese pensamiento, esa pregunta, esa decisión que estabas considerando, eso es exactamente lo que la mónada está señalando. El segundo tipo es el tono de meditación. Este es un sonido más grave y constante, que suele surgir durante prácticas espirituales. En momentos de profunda quietud, cuando logras silenciar la mente superficial. A diferencia del tono de alerta que interrumpe el tono de meditación acompaña, es una confirmación. Es la mónada diciendo, estás sintonizado correctamente. Estás en la frecuencia adecuada. Permanece exactamente donde estás. Cuando escuches este sonido durante la meditación o la oración, no lo trates como una distracción. Reconócelo como validación. Has alineado tu conciencia con la fuente. Este es el estado ideal para recibir guía, acceder a conocimiento más allá de la mente racional, descargar información que no proviene del pensamiento común. El tono de meditación es la señal de que el canal está abierto.
El tercer tipo es el tono de activación. Este no siempre suena como un zumbido. Se manifiesta como presión en los oídos, a veces acompañada de una sensación de peso en la cabeza, especialmente en la región de la frente o en la coronilla. Esta frecuencia indica ajuste. Algo en tu estructura espiritual está siendo recalibrado. Algo que estaba dormido está siendo activado. El tono de activación suele aparecer antes de grandes avances, antes de sanaciones espontáneas, antes de expansiones súbitas de percepción o comprensión, en menos antes de que recibas información que conscientemente no tendrías forma de conocer. Cuando sientas esa presión, comprende que tu sistema está siendo preparado para un aumento de capacidad. No luches contra ello. No intentes aliviarlo, ríndete, respira. Permite que el proceso se complete. Ahora, coloca tu mano sobre el corazón. Siente cómo late. Ese ritmo es automático. Tú no lo controlas. Ocurre independientemente de que prestes atención o no. La frecuencia de la mónada funciona de la misma manera. Siempre está transmitiendo. La cuestión no es si la señal existe. La cuestión es si estás sintonizado para recibirla. Ahora, déjame entregarte la técnica exactamente como fue enseñada. Esto proviene directamente de la tradición oral preservada por linajes gnósticos que sobrevivieron en secreto. Incluso después de que los textos fueron destruidos, son 3 pasos. Solo 3, pero cuando se practican correctamente, estos 3 pasos crean una apertura permanente, algo que ya no puede cerrarse. Paso 1. Reconocimiento encarnado. Siéntate en un lugar tranquilo. Coloca ambos pies firmes sobre el suelo. Endereza la columna. Cierra los ojos. Y di estas palabras en voz alta, menos o como una creencia, sino como una afirmación. De hecho, yo no soy este cuerpo. Yo no soy estos pensamientos. Yo no soy esta identidad. Yo soy la conciencia divina experimentando temporalmente la forma física. Dilo despacio, dilo con intención. Y mientras lo dices, siente la verdad de ello dentro de ti. Esto no es una afirmación positiva. No es pensamiento positivo. Es reconocimiento. Estás recordando lo que realmente eres, debajo de todas las capas de condicionamiento. La mayoría de las prácticas espirituales intenta llevarte a este reconocimiento a lo largo de años de disciplina. Pero cuando lo declaras directamente, cuando lo asumes de forma consciente, eliminas esa distancia de inmediato. Paso 2. Sintonización consciente. Una vez que el reconocimiento esté establecido, dirige toda tu atención al espacio dentro de tu cabeza, menos o pensando en ello, sino colocando realmente tu conciencia allí, entre los oídos, detrás de los ojos, en el centro del cráneo, y escucha. No con los oídos físicos, con la propia conciencia. Al principio, puede que no escuches nada. Eso es normal, sigue escuchando. El zumbido aparecerá, siempre aparece, y cuando surja no lo rechaces. No lo etiquetes como molestia o distracción, acógelo. Vuélcate hacia él con curiosidad. Concéntrate en él con la misma atención que le darías a alguien que amas cuando te habla. A medida que mantienes tu enfoque en el sonido, algo comienza a suceder. El sonido se vuelve más claro. Lo que parecía ruido aleatorio revela estructura. Lo que parecía interferencia se transforma en señal. Comienzas a percibir variaciones en la frecuencia. A veces sube, a veces baja, a veces pulsa. Esto no es imaginación. Es la frecuencia de la mónada volviéndose audible porque finalmente dejaste de ignorarla. Paso 3. Declaración directa. Aquí es donde todo converge. Mientras aún estás enfocado en el zumbido, mientras el sonido está claro en tu conciencia, di 3 palabras. Solo 3, no como una petición. No como una oración. Como una declaración de lo que ya es verdad. Estoy despierto. Estas palabras no son mágicas. Son reconocimiento. Esto anunciando a tu propia conciencia, a la chispa divina dentro de ti, a la propia mónada.
que ya no estás dormido en el sueño de la separación. Y cuando se pronuncian mientras estás sintonizado con la frecuencia, crean un bloqueo de resonancia. Establecen una conexión permanente que no requiere repetir el proceso. Una sola vez es suficiente. Si realizas esta práctica correctamente, con plena presencia y total sinceridad, la conexión se estabiliza. El zumbido deja de parecer aleatorio. Comienzas a entender sus patrones. Empiezas a reconocer cuando te está alertando, cuando te está confirmando, cuando te está activando. La frecuencia de la mónada se convierte en una compañera constante, una línea directa con la fuente que ninguna interferencia puede romper. Ahora, déjame decirte que puedes esperar en las horas y días después de realizar esta práctica por primera vez. Porque habrá señales. Señales claras e inconfundibles de que la técnica funcionó y la conexión ha sido establecida. La primera señal es el movimiento de energía, en minutos, a veces en segundos. Sentirás calor. Generalmente comienza en el pecho, justo en el centro del corazón. Luego se expande por los brazos hasta llegar a las manos. Algunas personas experimentan lo contrario, una sensación de frescura recorriendo la frente y descendiendo por la columna. Ambas respuestas indican lo mismo. La energía que estaba bloqueada ahora está fluyendo. La segunda señal es la liberación emocional. No te asustes si aparecen lágrimas. No son lágrimas de tristeza, son lágrimas de alivio. Lágrimas de finalmente volver a casa después de tanto tiempo sintiéndote perdido. Muchos pasan toda su vida con la sensación de no pertenecer a ningún lugar, como extranjeros en una tierra extraña. En el momento en que la conexión con la mónada se establece, esa sensación de exilio termina. Recuerdas que nunca estuviste perdido, solo estabas temporalmente desconectado de tu fuente. La tercera señal es el aumento de la percepción. El mundo a tu alrededor parecerá diferente, no de forma dramática, sino sutil. Los colores se vuelven ligeramente más vivos. Los sonidos más claros. Las formas más definidas. Esto no es una alucinación. Es como si un velo comenzara a disiparse. Según esta enseñanza, la humanidad vive en un estado de percepción limitada, viendo lo suficiente para funcionar, pero no lo suficiente para percibir más allá. Cuando te conectas con la frecuencia de la mónada, esa limitación comienza a disolverse. La cuarta señal es la multiplicación de las sincronicidades. Presta mucha atención en las primeras 24 a 48 horas después de la práctica. Las coincidencias significativas comienzan a acelerarse. Pensarás en alguien y esa persona se pondrá en contacto contigo. Necesitarás información específica y aparecerá sin que la busques. Se abrirán caminos que ni siquiera sabías que existían. Esto no es suerte. Es como si la realidad comenzara a reorganizarse a tu favor. La quinta señal es la transformación del propio zumbido. Ese sonido que antes parecía aleatorio y molesto comienza a sentirse intencional, casi bienvenido. Notarás que aparecen momentos importantes antes de conversaciones significativas. Durante decisiones cruciales o cuando estás a punto de encontrarte con alguien relevante. La frecuencia comienza a funcionar como un sistema de guía, llamándote a prestar atención cuando realmente importa. Pero debo advertirte algo importante, habrá resistencia. En el momento en que estableces esta conexión, algo intentará romperla. Y no vendrá desde fuera, vendrá desde dentro de tu propia mente. Aparecerán pensamientos que parecen tuyos, pero que llevan una sensación distinta. Pensamientos que te dicen que esto es absurdo, que no ha pasado nada, que deberías olvidar todo esto y volver a la vida normal. Según esta enseñanza, eso es interferencia. Esos pensamientos parecen naturales, pero no lo son. Son distracciones que surgen precisamente para alejarte antes de que la experiencia se profundice. Y aquí está lo más importante, no luches contra esos pensamientos. Luchar les da fuerza. Simplemente obsérvalos,
reconócelos, y suavemente vuelve tu atención a la señal. El zumbido siempre está ahí. La mónada siempre está transmitiendo. La chispa divina dentro de ti siempre está intentando conectarse. Tu única tarea es seguir sintonizando cada vez que el ruido intente distraerte. Jesús enseñó esto a un grupo de elegidos hace 2000 años. Los gnósticos preservaron esta enseñanza en textos secretos enterrados en el desierto de Egipto. En 1945 esos textos fueron descubiertos. Y ahora, en este mismo momento, tú estás recibiendo esta enseñanza. Esa cadena de transmisión no es accidental. Estabas destinado a encontrar esta información exactamente en este punto de tu camino. Piensa en tu vida. Piensa en todos los momentos en los que ese zumbido apareció. Piensa en cuántas veces surgió durante períodos de transición, durante búsquedas espirituales, durante momentos en los que cuestionabas la versión oficial de la realidad. Eso no fue aleatorio. Era la mónada intentando alcanzarte antes de que tuvieras el marco necesario para entender lo que estaba ocurriendo. Ahora tienes ese marco. Ahora tienes la técnica. Ahora tienes la comprensión que transforma el zumbido de una molestia en un canal de comunicación, de un misterio médico en un don espiritual, de un síntoma en una señal. Esta noche, cuando el mundo esté en silencio, cuando estés acostado en la quietud antes de dormir, el zumbido aparecerá. Y esta vez, sabrás exactamente lo que es. Te sentarás. Pondrás los pies en el suelo. Enderezarás la columna. Declararás el reconocimiento. Te sintonizarás con la frecuencia. Dirás, estoy despierto, y sentirás a la mónada responder. Si esta enseñanza activó algo en ti, si sentiste un reconocimiento recorrer tu cuerpo mientras escuchabas, comenta abajo, estoy despierto no por mí, por ti. Deja que otros pneumáticos vean tu declaración. Deja que otros elegidos sepan que no están solos al escuchar lo que otros no pueden percibir. Suscríbete a este canal ahora si aún no lo has hecho. Activa todas las notificaciones, porque las enseñanzas que vienen irán mucho más profundo que lo que recibiste hoy. Las técnicas serán más avanzadas. La comprensión será más precisa. Y si crees que este video abrió puertas, aún no has visto nada. Dale me gusta a este video para que otros puedan encontrarlo. El algoritmo intenta suprimir este tipo de información. Pero cuando suficientes personas se conectan, ni siquiera el algoritmo puede impedir que la señal llegue a quienes la necesitan. 3 frecuencias, 3 pasos, una conexión permanente. Entraste en este cuerpo físico llevando una chispa divina que los arcontes no pueden ver y que el demiurgo no puede extinguir. El zumbido en tus oídos nunca fue un defecto, nunca fue daño. Nunca fue ruido sin sentido. Era la mónada llamándote de regreso a casa. Ahora sabes cómo responder. Ahora sabes lo que eres. Ahora entiendes por qué escuchas lo que otros no pueden oír. La era de los intermediarios ha terminado. La era de la conexión directa ha comenzado. Y tú formas parte de la primera ola. Bienvenido de regreso a casa, pneumático. La señal ha estado esperando por ti.